Si no somos padres naturales, Dios nos llama a ser padres espirituales. Abraham fue un padre grande, pero no porque tuvo muchos hijos, sino porque fue el padre de la fe. Tuvo toda una nación, todo un pueblo, todo un legado. Llevan más de 4,000 años y todavía ese legado está ahí. Y hoy vamos a hablar algo acerca de eso. Quiero que abra su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 8 y 9. Coloquémonos de pie para leer la palabra. Si no trajo una Biblia puede mirar al frente de la pantalla. Dice la palabra del Señor. Felipe le dijo: Señor, muéstranos. ¿A quién? Al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Señor, añade bendición. En esta mañana te damos gracias por todos los padres, por el propósito que tú tienes en ellos y por todos los hombres que, aunque en este momento de pronto no son padres, pero tienen ese mismo propósito, ese mismo llamado para ser realizado en sus vidas. Y hoy vamos, Señor, a pedir que sea tu Espíritu Santo sembrando en nuestro corazón este gran legado, Señor, de sacar adelante en nuestro entendimiento, en nuestra comprensión, la importancia de una verdadera paternidad, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse. Yo quiero hablar hoy acerca de principios de la paternidad. Creo que durante estos últimos años hemos hablado de la paternidad, pero hoy quiero hablar acerca de principios de la paternidad. Comenzando con la palabra papá. ¿Qué significa papá? Papá significa destino. ¿Qué significa papá? Destino. Porque la paternidad no tiene que ver con un acto biológico, sino la paternidad tiene que ver con un acto de propósito. Todo tiene paternidad. Este micrófono tuvo una paternidad. Alguien lo diseñó y le dio el destino para que sirviera. No fue si fue Thomas Alva Edison o quien haya sido realmente, pero todo tiene un propósito. La silla donde usted está sentado tuvo una paternidad. Alguien la diseñó. Y hay sillas que son más cómodas que otras y tienen sus nombres. Y usted va al almacén y de pronto uno no, para nosotros todas son sillas, pero hay una que se llama Novalés, otra que se llama Reston, y bueno, una cantidad, porque el hombre que la diseñó tiene esa paternidad del diseño de esa silla. Y todo tiene una paternidad. Por eso papá significa destino. La clave de la problemática que enfrentan los hombres hoy en día en todas partes es la falta de identidad y la falta de destino. Por eso la clave para ver la preservación de una sociedad sana, de una sociedad bien enfocada, es regresar a los hombres su estado original de autoridad e influencia que tenían antes. En la década de los 40 y de los 50, para irnos tan lejos, cuando papá era papá, no existían tantas depravaciones como hoy existen. Al menos no eran tan evidentes. El día que como sociedad le dimos la vuelta a los roles y la madre tomó la autoridad y entró el matriarcado, oficialmente empezó a operar en el mundo, nos llevó a lo que tenemos hoy en día, un concepto de familia. Pero ese concepto de familia lo que ha dado como resultados ha sido desviar y dañar la sociedad. Malaquías capítulo 4 en la Biblia nos habla el profeta Malaquías, capítulo 4, el versículo 6, dice, hablando del espíritu del profeta Elías, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Lo que está diciendo este pasaje es que si los hombres no ejercen
el propósito por el cual Dios los hizo hombres, que es ejercer una paternidad, la tierra entra en maldición. Mire lo profundo que es este versículo, que a veces no lo entendemos, porque miramos muy bonito lo que dice la parte primera, que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Eso nos encanta, pero la segunda parte de este verso dice que si eso no sucede, la tierra entra en un estado de ¿qué? De maldición. Jesús vino a mostrarnos al Padre, en Juan leímos, y así establecer para siempre el principio de paternidad, como un principio importante, riguroso en el reino de Dios. Si la paternidad al estilo de Dios no está operando en las familias, esas familias están y caen en maldición, así de sencillo. Si la paternidad no está operando en las familias, entonces la familia está operando toda clase de esquemas de engaño, que su origen es el mismo infierno. El Instituto de Iniciativa Nacional para la Paternidad recopiló una información importantísima que me parece coherente darla a manifestarla en este momento. Dice que las enfermedades sociales de la falta de paternidad son la pobreza, la falta de salud materna e infantil, el encarcelamiento, los crímenes, el embarazo en la adolescencia, el abuso de menores, el abuso de alcohol y drogas, educación y obesidad infantil como origen principal a la falta de paternidad. Y estas son algunas de las cosas que dijo este instituto. Número 1, dijo: los hijos donde el padre está ausente tienen 5 veces más probabilidad de ser pobres. Encontraron que la mortandad infantil es del 1.8 veces más alta para los hijos de madres solteras que los hijos de madres casadas. Encontraron que los jóvenes que crecen sin padre tienen más probabilidad de acabar en la cárcel. Encontraron que los jóvenes sin padre tienen mayor riesgo de involucrarse en el abuso de sustancias psicoactivas que los que tienen padre. Encontraron que ser criado por una madre soltera eleva el riesgo de embarazos en las niñas adolescentes. Encontraron que los hijos que no tienen padre tienen el doble de posibilidades de abandonar sus estudios. Encontraron los riesgos de abuso psicológico, emocional y educacional se incrementan en un hijo que no tiene padre. Cuando un individuo es incubado dentro de una atmósfera de amor, unidad, cariño entre los dos padres, existe una transferencia de esas cualidades a la siguiente generación. Entonces la familia humana produce un fruto de su propia simiente. Fíjese lo importante que es entender los principios de la paternidad. Si la sociedad moderna entendiera los principios de la paternidad, habría una cura tremenda del mal social que vivimos hoy en día. El propósito de la paternidad es un principio de vida. Dijimos que todo tiene una paternidad. Todo producto inventado, descubierto, tiene una paternidad. Quiere decir que alguien, padre, quiere decir alguien dio un destino. Alguien le dio un destino a esta base. El señor que inventó esta base de marca Hércules diseñó que se colgara un micrófono y le dio el destino a eso. Ese metal pudo haber sido usado en diferentes maneras, de diferentes formas, en diferentes presentaciones y con diferentes usos. Pero el que le dio la paternidad a ese metal, inmediatamente le dio un uso de por vida para colgar ese micrófono. Todo tiene un uso. Por eso es importante entender algo más allá de la paternidad. Entender la paternidad es entender que para Dios, que es el fabricante del hombre, hizo a los hombres con el propósito de ser padres. Levante la mano todos los hombres, sean o no sean padres, levante todos los hombres, ¿cierto? Bien definidos, muy definidos, ¿cierto? Usted y yo fuimos diseñados con el propósito de ser padre. El diseño del hombre, del varón, padre, Dios lo creó así para que fuera padre. La paternidad para el varón no es una opción, sino es un propósito. Por eso todo hombre tiene unas características
paternales que van a frotar durante todas sus actividades, sus acciones. Él está haciendo algo y ahí está brotando esa característica que Dios le dio. Podemos decir que entonces el propósito lo podemos definir como la intención y la razón original para la creación de una cosa. Ahora, para entender algo del propósito, tenemos que hablar un poquito de propósito, y quiero hablar algunas cosas pequeñas de esto. ¿Qué es propósito? ¿O qué pasa con el propósito? Número uno, Dios es un Dios de propósito. Dios no es un Dios al azar. Por eso nosotros no creemos en que el hombre fue hecho de la nada. Que el hombre hubo una explosión y salieron los planetas y salimos nosotros. Eso es muy difícil de creer. Es como si usted pusiera en una olla a presión un poco de frijoles y nunca le quitara el calor o el fuego a la olla de presión y se explotara y de repente en la explosión saliera una bandeja paisa. Eso es como difícil de creer. Por eso Dios es un Dios de propósito. Dos, no todo propósito en la vida o no todo en la vida tiene un propósito. No todo propósito es conocido por los seres humanos. Eso pasa con el propósito, que no todos los propósitos son conocidos por los hombres. 4, cuando se desconoce el propósito de una cosa, se abusa de esa cosa porque no se conoció el propósito. Yo puedo tener aquí el micrófono, pero si yo no sé para qué sirve el micrófono, nadie entiende para qué sirve el micrófono, de pronto yo me pongo a comer con el micrófono. Va a ser algo difícil, ¿cierto? Pero de alguna manera, de pronto dice alguien, funciona. Pero realmente va a cumplir su función al 100%. No. 5, si quieres saber el propósito de una cosa, nunca le preguntes a la cosa. Si quieres saber el propósito de alguna cosa, tienes que preguntarle al Creador para qué funciona y cuál es el propósito de esa cosa. Y 7, el propósito es la clave para la realización total. Entonces volvamos al propósito del hombre. Dios estaba pensando en padre cuando creó al hombre. Dios estaba pensando en un padre cuando creó al hombre. De hecho, en medio de todas las criaturas que Dios creó, al único que le dio la igualdad de llamarse padre fue al hombre. De toda la creación, de todo lo que Dios creó, al único que le dio la oportunidad de llamarse como Él se llama, padre, fue al hombre. ¿Cuántos hombres están aquí? Diga aleluya. Pero qué responsabilidad. Aleluya es alegría. Diga aleluya. No, algunos padres expresan su alegría de la siguiente manera. Aleluya. ¿Cuántos hombres están felices hoy? Levanten la mano los hombres que están contentos, que están felices hoy. Por favor, avísele a su cara que está contento. Y avísele a su voz. ¿Amén? Padre, diga, todos los hombres, diga conmigo, aleluya. Eso, con voz de hombre. ¿Cómo suena de chévere esa voz de hombre? De trueno. Otra vez diga, aleluya. ¡Aleluya! Pero qué responsabilidad. Vea, cada hombre, así sea un muchacho, interiormente, intrínsecamente dentro de él, se encuentra el potencial de ser padre. Y no solamente hablamos biológicamente, sino que cada muchacho crece hacia la paternidad. Así de que vamos a mirar de dónde nace la palabra padre. En el hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra es Abba, que significa papito, papacito. Así dice, papacito. Es una manera de un hijo que no está a la defensiva, que no tiene argumentos, y ama a su padre, le dice así, papacito o papito. Abba quiere decir papito, es una manera cariñosa de dirigirse al padre. En el Nuevo Testamento, la palabra es en griego y es pater. Ambas palabras denotan conceptos amplios como esto, como origen, alguien que alimenta a otros, sostén, soporte, fundador y protector. Eso quiere decir. En el latín, padre es progenitor, que quiere decir engendrar o iniciador. Varón es el iniciador de una generación a través de una semilla. En la mujer no hay semilla, solo en el hombre. La semilla del hombre se llama semen. Así de que el hombre es el único que tiene la semilla. Ancestro, eso quiere decir en latín padre, ancestro, que quiere decir anteceder, ir antes de o preceder. Varón comienza de toda una línea ancestral.
también responsable de darle identidad a esa generación. En la Escritura no existe eso de dos padres, ni dos mamás. Jamás usted va a encontrar eso en la Biblia. Va a encontrar un padre y una ¿qué? No hay más. Los hijos de Zebedeo, en la Biblia se les menciona y se les dice que eran los hijos de su mamá y de su papá. Los hijos de Jonatán también se le llaman los hijos de Saúl. Cuando una mujer se casa, en muchas culturas, su esposo suple, y en todas debe de ser, las funciones que algún día su padre suplía. Por eso, cuando el esposo se casa, no solamente cumple la función de esposo, sino también la función de padre. Porque el padre era el que sostenía a esa mujer, el que la cuidaba, el que la protegía. Cuando un hombre se casa, debe de cumplir la misma función de su padre. Porque una mujer se siente amada cuando es sustentada, protegida, alimentada por ese hombre. El esposo entonces la sostiene, la mantiene. En ese sentido, el esposo se ha hecho su padre. Entonces, padre también en latín quiere decir fundador. Diga conmigo, fundador. Viene de la palabra fundamento. Cuando alguien es el que comienza algo. Cuando la revolución pacífica en Sudáfrica, el que comenzó esa revolución de Sudáfrica se llama Nelson Mandela. ¿Y cómo le dicen a Nelson Mandela? Le dicen el padre de Sudáfrica, porque él comenzó a darle identidad a esa nación, a ese pueblo. También padre tiene un significado que dice maestro. El padre es también el que nutre y enseña. Esta es una de las más importantes responsabilidades de un padre, enseñar. Levante la mano todos los hombres que están aquí. Diga conmigo, Señor, yo soy un maestro. Me diseñaste para ser un maestro. Ayúdame a tomar esa responsabilidad, ese rol de enseñar a mis generaciones. Muchos hombres se sienten intimidados por las mujeres porque muchas veces las mujeres saben más y son más capaces que ellos. Y entonces cuando un hombre está casado en un hogar y la mujer tiene más capacidad que él, inmediatamente, sin que ella diga una sola palabra y tome una sola acción, ese hombre comienza a bajar su autoestima o su estima. Porque auto es cuando yo mismo me estimo, ¿cierto? La estima se baja. ¿Y por qué se baja la estima? Porque en el interior del hombre sabe que hay una función que no puede desarrollar con esa mujer porque ella tiene más capacidad que él. Por eso el hombre tiene que ir por lo menos un paso adelante de la esposa. Pero estamos en una sociedad perezosa donde el hombre quiere que la mujer vaya y haga. Si un hombre quiere tener una familia espiritual, tiene que ir un paso adelante de su esposa, de sus hijos, y él dar ejemplo en las cosas de Dios. Si un hombre quiere ser honesto, él tiene que dar un paso adelante y ser más honesto que su propia esposa y sus propios hijos. Fíjese cómo es esto de la paternidad, es tan fuerte. Ahora, los hombres son maestros por naturaleza. Por naturaleza ellos aman dar instrucciones. En el instituto paternal que estamos hablando, el enseñar está inherente dentro de ellos. Se encontraron esta sociedad de psicólogos y analistas y investigadores que el hombre por naturaleza tiene ese maestro interior. Usted puede imaginarse a su papá y usted va a ver que en algún momento dado de su vida él está dándole varias instrucciones. Mi hijo, cuando coja el bus hace esto, hace lo otro y llega acá, llega, ¿cierto? Y por eso es que cuando él está manejando y la esposa le dice dónde es la ruta, él se molesta, porque ahí se le despierta ese maestro interior y dice, no, es que yo sé dónde es, yo sé por dónde voy, ¿cierto? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces el instinto paternal de enseñar está dentro de los hombres. Ahora, podemos hablar del daño tan tremendo que ha hecho el movimiento feminista porque ha cambiado el diseño de Dios. Ahora, Dios no quiere que hayan hombres machistas tampoco, que no tengan valor de la mujer. Si alguien
en la historia de la humanidad le dio valor a la mujer fue Jesucristo. Jesús dignificó a la mujer. Jesús dignificó a las mujeres. Jesús comenzó a trabajar con mujeres. Tenía un equipo de mujeres. La Biblia habla en el Evangelio de Lucas, las mujeres que servían a Jesús con sus bienes. Ningún rabino de Israel antes de Jesús tuvo un movimiento de mujeres que pudieran escuchar sus enseñanzas. Jesús dignificó a la mujer. Y Pablo entendió la enseñanza de Jesús. Y Pablo complementa la idea, dice, en Jesús no hay mujer ni hombre, ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni rico ni pobre. En Jesús todos somos iguales. Vamos a mirar los principios de la paternidad. Hay 7 principios. Primero es que el hombre es el origen de la semilla. El varón contiene la semilla o el esperma, que es el origen de la vida humana. La mujer es quien lo incuba, pero la mujer es la que le da vida a la semilla. La semilla la tiene el hombre, pero la mujer le da vida a la semilla. El segundo principio, el varón es que da los nutrientes al fruto. La semilla de un árbol es plantada y entonces se convierte en árbol. Como el padre es responsable de dar estímulo, cariño, afirmación, seguridad y enseñar a soñar a sus hijos. El tercer principio, el varón es la fuente de los recursos para la mujer. 1 Corintios 11:8. Por lo que el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Versículo 7. La mujer es la gloria del hombre. Eso de que la mujer tiene que trabajar para pagar sus servicios, sus gastos, no es un invento de Dios, sino es un invento del diablo y de la mente del pecado. En el Antiguo Testamento las únicas mujeres que trabajaban eran las prostitutas. Hablamos del Antiguo Pacto. Porque las mujeres estaban en casa. El hombre mantenía las necesidades de su esposa. Un hombre espiritual aprende a recibir su quincena y darle una parte de su quincena a su esposa. Dice, mi amor, tenga para sus gastos, ni pregunto en qué va a gastar. Porque la mujer necesita sus cositas. Lo primero que necesita una mujer es un espejo. Una mujer sin espejo no puede vivir. Y de ahí para adelante, súmele la tonería, pintura, todas esas cosas. Porque es una necesidad de la mujer verse hermosa para su hombre. Para su hombre, no para los hombres. Ese es otro tema que en alguna otra ocasión, esperemos que venga el Día de la Madre y hablamos, no mentiras. Pero sí, la mujer debe de prepararse para un hombre en la vida y no para los hombres. Entonces hay una diferencia de una mujer que se viste para su hombre a una mujer que se viste para los hombres. Entonces la mujer que se viste para los hombres pierde algo que se llama el recato. Entonces quiere mostrar. Y una mujer que muestre está destapando su interior, su alma. Y el único que puede tener su alma es su esposo. Si otros hombres conocen su interior, lo único que hace ella es dañarse. Después hablamos del tema. Pero el recato es la manera como yo me presento y para quién me presento. Hoy en día estamos en una sociedad donde eso se ha acabado. Usted puede ver que las artistas que hoy en día son famosas, realmente no es que canten bien. ¿Sí o no, David? Es el profe aquí de música. No cantan bien. Ellas venden por la cantidad de videos donde puede mostrar su cuerpo, que a veces ni siquiera es natural, es operado y hace una cantidad de cosas. Y entonces mueve con el espíritu de la sensualidad y los hombres son, vamos a comprar, ¿cierto? Y las mujeres han entrado con ese espíritu de sensualidad y ahora una mujer para mostrarse, muestra lo externo, pero no muestra lo interno. La verdadera belleza, de acuerdo al pueblo de Dios y a cómo Dios diseñó a la mujer, es mostrar la belleza que está adentro de ella. Pedro dice, la verdadera belleza no está en los peinados ostentosos, en el cabello, sino en el corazón de un espíritu afable y apacible. Qué bonito cuando una mujer es tierna. En un hogar, cuando hay cariño, la encargada de dar ese cariño es la mujer. La mujer tiene que darle
ese sabor al hogar. Entre más tierna sea una mujer con su esposo, con sus hijos, mayor calor van a tener en ese hogar. Los hijos no van a querer estar afuera. Donde hay una mujer que dice, papito, le dice a la niña, mi amor, ¿cómo está? ¿Cómo te fue? Cuando la recibe le dice, ay, linda muñeca, ¿cómo te fue en el colegio? Y ella va a decir, bien, mamá. Pero si llega la mamá le dice, ¿cómo le fue? Malo, ya sacó uno. Claro que eso no sucede aquí. Esos son las filisteas incircuncisas que no conocen a Dios. Aquí todas son cariñosas. Por eso la belleza de una mujer no está en la parte física. También son bellas físicamente, pero no es la más importante, no es lo que debe demostrar. La belleza de una mujer está dentro de ella. La ternura, el cariño, la suavidad debe ser lo más importante que una mujer debe demostrar y tener y dar. Hoy en día las mujeres parecen un sargento mayor. Donde llega el esposo, ¿por qué no me saludó? Y llegan así, hermanos, con una cara. ¿Por qué se demoró en llegar? No me llamó, no me dijo nada. Le cuento que ese hombre no va a querer llegar a la casa. Pero si llega una mujer que le dice, mi amor, mi vida, ¿cómo te fue? Le da un beso, le dice, qué bien, le da un abrazo, le dice, ¿cómo te fue? ¿Estás cansado? ¿Qué quieres? Te lavo los pies, traigo agüita caliente. Estoy hablando cosas bíblicas. ¿Por qué se asusta? La Biblia dice que Jesús lavó los pies de los discípulos. Créame, se lo aseguro, que ese hombre al otro día va a llegar 20 minutos más temprano. Pero estamos hablando del hombre. Hoy es el día de darle palo a los hombres. El varón, el quinto propósito, el varón determina el tipo de su descendencia y ejerce influencia en su calidad. Con la semilla del hombre, los árboles se forman, destinos, generaciones se forman. Por eso las mujeres deben de ser muy cuidadosas de qué tipo de semilla van a recibir dentro de su tierra. No cualquier hombre loco que no sabe ni para dónde va, sino alguien que sabe en dónde está parado. El sexto propósito, el varón sostiene a su descendencia. El padre sostiene y nunca abandona su semilla. La paternidad aquí significa mantenimiento. ¿Qué significa paternidad? El varón enseña a su descendencia. También es maestro, diga conmigo, maestro. 10 funciones del hombre padre. Primero, progenitor. Segundo, fuente de recursos. Tercero, soporte y responsabilidad de proveer alimentación. Cuarto, protector. Quinto, maestro. Sexto, corrector e impartidor de disciplina. Séptimo, líder. 8, cabeza. 9, responsable del cuidado. 10, encargado de desarrollar a las personas que Dios le dio como familia. ¿Dónde están los hombres? ¿A cuántas de esas 10 funciones ha podido llegar a un 10? ¿Ha podido llegar a desarrollar? Yo sé, la primera, progenitor. Eso sí, todos son rápidos para engendrar. Está bien. La segunda, fuente de recursos. Bueno, usted sabe, pastor, es que el sueldo mínimo no alcanza. Y entonces toca que mi mujer trabaje. Hermano, qué escasa mentalidad tiene usted. Usted como un hombre, un varón de Dios, no fue llamado a ganar un mínimo. Puede que usted llegue ganando un mínimo, pero si usted lleva 2, 3 años en el Señor, 5 años en el Señor y sigue ganando un mínimo, algo está mal. Porque el que llega en el Señor aprende a ser rey y sacerdote. El que está en el Señor aprende a tener las riquezas. La Biblia dice en Deuteronomios que Dios da el poder para hacer las riquezas. El hombre que conoce a Dios y conoce a su Padre no se queda en el mínimo. Eso es cuando comienza, eso es un arranque, eso es un principio. Pero usted se somete a Dios, Dios va a abrir una mentalidad totalmente abierta de conocimientos, de herramientas espirituales, donde usted no se va a quedar a los 3 y a los 5 y a los 10 años con el mínimo, no. Ese es el comienzo. Pero Dios nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Claro, que no es que usted se convirtió a Dios y comenzó a caminar juicioso con el Señor y a los 6 meses ya tiene todo. No. Eso es un proceso de santificación, de compromiso, de entrega, de hacer las cosas bien con Dios, de obedecerle a Dios. Porque es que Dios deja sus principios, sus parámetros. Si usted camina en Él es próspero. Pero si usted no camina en Él, pues nunca va a llegar a eso. Hay principios.
Hay comienzo. En el comienzo, Jacob fue bendecido. ¿Cuántos recuerdan la historia de Jacob? Y él fue bendecido de un momento a otro. ¿Cuántos años duró él para tener esa bendición? ¿Cuántos? No, alguien lo dijo por aquí. 21 años. ¿Anita lo dijo? Bien, Anita. Se nota que usted lee la Biblia, gloria al Señor. Aunque sin gafas, pero la lee. No, pero ya como que ya tuvo las gafas. Yo ando pendiente. Escuche esto. 21 años para ser próspero. Y Jacob primero tuvo que bendecir al suegro. Para usted poder ser bendecido, primero tiene que ser instrumento de bendición para otros. Porque ese es el principio. Primero bendices a otros, haces las cosas bien bendiciendo a otros, y después Dios te bendice a ti. ¿Cuánto recuerda la historia de José? ¿José fue próspero? Sí, fue el dueño de todo el imperio egipcio. Pero cuánto tiempo le dio a Potifar de ganancia, cuánto tiempo le dio al jefe de los carceleros de ganancia. Trabajó para otros, pero luego trabajó para él. Entonces hay hombres que llegan al Señor y llegan a los 6 meses juiciosito. Yo estoy con las cosas de Dios, pero quiere que a los 6 meses ¡fum!, venga todo sobre él. No. A medida que vas creciendo, Dios te va bendiciendo. La tercera carta de Juan, versículo 2, ¿qué dice? Le dice el apóstol Juan a un anciano que se llamaba Gallo. No era un gallo de animal, sino el anciano se llamaba Gallo. O sea, el Señor se llamaba Gallo. Ojalá que la esposa no hubiese llamado gallina, ¿no? Pero se llamaba Gallo. Y él le dice en la tercera carta de Juan, no tiene sino un solo capítulo, el versículo 3 le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Cuántos desean ser prosperados en todas las cosas? Levante la mano que está interesado en ser próspero en todas las cosas. Pero mire, leímos la primera parte del versículo y nos encanta. Yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas. Pero la segunda parte dice: así como prospera tu alma. O sea, tu alma no prospera, no vas a tener prosperidad en el resto de las cosas. Y la prosperidad que buscan los hombres primero es la financiera, y esa es la última que se da. La primera prosperidad es la del alma, la del espíritu, la del interior. Si yo prospero como un hombre de Dios, una persona que conozco a Dios, entonces en ese mismo sentido Dios va nivelando el resto de las cosas, porque Dios no va a darle economía y finanzas a alguien que tiene el alma podrida. Dios tiene que bendecir a alguien que tiene el alma bendecida y fortalecida en Dios. ¿Quiere dar un aplauso al Señor? Muy bien. Entonces, hay una alta responsabilidad. O sea, ser padre es un alto privilegio. Diga conmigo, un alto privilegio. Por eso me felicitaban y yo decía: ay Señor, cada abrazo es una responsabilidad más, pero también es una alta responsabilidad. Y desde el principio lo vemos. En Génesis capítulo 3, versículo 7 al 10, habla que Adán y Eva pecaron. Dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Pero Dios bajó y cuestionó al hombre. ¿A quién Dios le preguntó por el pecado? ¿Por qué no le dijo nada a Eva? ¿Por qué? Porque la responsabilidad de quién era. ¿Qué cosas no hizo o hizo Adán para que Eva pecara? La descuidó. Porque ¿con quién tenía que hablar Eva? Con Adán y no con la serpiente. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé mucha paciencia para escuchar a nuestra esposa. Créame, no es nada fácil. Nosotros los hombres tenemos el síndrome de Adán, el síndrome de Sansón. Ustedes ya saben cuál es el síndrome de Sansón, ¿cierto? Se desespera ante la insistencia de una mujer. Ay, mi amor, ya, sí está bien, bueno, ¿cómo se ha visto ya? Se desespera, ¿cierto? O el síndrome de Adán, que no quería escuchar a Eva y echarle la culpa siempre a ¿qué? A la mujer. Es el síndrome de Adán. Señor, la mujer que me diste por compañera, ella tiene la culpa. Y no asumir su propia ¿qué? Responsabilidad. Es que Adán descuidó a Eva. Adán no conocía las necesidades de Eva. Adán no le enseñó a Eva las cosas que Dios le había enseñado a él. Adán no le preocupó el sistema de conocimiento ni emocional de Eva. Y si me pongo a mirar las cosas que no hizo Adán, voy a encontrar una lista tremenda de cosas que Adán no cumplió, porque el hombre de Dios le dio un gran privilegio, una gran responsabilidad, pero a pesar de eso es
perezoso. Pastor, es que usted no sabe cómo trabajo yo. Me toca duro. Sí, papito, llegue a la casa, descanse una hora y levántese a cumplir el resto de trabajo. Porque su responsabilidad mayor no es el trabajo. ¿En dónde está? En la casa. En la casa. Y ahí es donde estamos fallando los padres. Porque dijimos que el padre era maestro, ¿sí o no? ¿Dijimos o no dijimos que el padre era maestro? Yo le hago una pregunta. ¿A cuántas reuniones de padres del colegio de sus hijos usted como padre ha ido? Pastor, pero es que a mí me toca trabajar. ¿Y qué? Pues es su trabajo y hay que hacerlo. Pero su mayor responsabilidad es su casa. Usted puede trabajar en lo que sea, pero usted le dice al jefe del trabajo: necesito ir por el informe de calificaciones de mi hijo y por ley de Colombia se la tienen que dar. Y si no, la empresa se mete en un problema. ¿A cuántas reuniones de padres de familia usted como padre ha ido a recibir las calificaciones de sus hijos? ¿Cuántas veces usted como padre ha ido a recoger a sus hijos por aquello de que voy a ver cómo se están comportando los muchachos? ¿Cuántas veces usted ha ido allá? ¿Cuántas veces usted se ha sentado con sus hijos a hacer la tarea? Así no sepa, pero por lo menos siéntese ahí a decir cualquier cosa. Pero el hijo va a decir: ay, mi papá trató de ayudarme, no pudo, pero lo hizo. Entonces, ¿dónde está el maestro? ¿Dónde está el maestro? ¿Solamente le enseñamos a coger el bus y a conocer las calles de la ciudad y ya? Diga conmigo, una tremenda responsabilidad. Entonces, todo hombre en el Antiguo Testamento tenía una ceremonia de inicio como hombre. ¿Cómo se conoce? El Bar Michat. Gracias, Ferney. La mayoría de hombres de los 13 años se hacía una ceremonia pública donde se le decía a la iglesia y se le decía a la comunidad: este ya no es un niño, este ya es un hombre. A partir de ahora tiene la responsabilidad de un hombre. Nosotros tenemos nuestros hijos, tienen 18 años y no saben dónde están parados. Ay, es que el muchacho está enfermo, no sabe qué hacer, no sabe para dónde va. Por eso estamos como estamos. En esos ritos de tradición, Dios lo permite para que haya una muestra emocional, física y psicológicamente de que debe haber una responsabilidad diferente. Se llaman ritos de tradición. Solamente aquí lo hacemos con las niñas. ¿A los cuántos años? Los judíos lo hacen a las 12. Por eso le ganan 3 años, donde hay más crisis. Pero bueno, igual por lo menos se hace. Aquí nuestros hombres están condenados a no cambiar, a no dejar de ser niños. Por eso encontramos hombres de 40 y 50 años y todavía son niños, porque no cerraron su ciclo de infancia. Es serio lo que estoy hablando, muy serio, muy profundo. Ayer hablamos en Sendas Antiguas, en el seminario que estuvimos acá, de cómo niños que no cerraron la etapa y el círculo de amamantar, porque ese círculo se cierra a los 3 años. Y usted va a ver todavía gente a los 18 años, a los 20 años, chupando dedo. ¿Por qué? Porque no cerraron su ciclo. Niños que no terminaron el ciclo de la infancia y tienen 40 años y todavía quieren volverse niños y olvidarse del mundo y su responsabilidad. No cerraron el círculo. Claro, hay muchas cosas que pasaron en ellos. Hay niños que dejaron de ser niños a los 8 o 10 años y se convirtieron en el papá de la casa. Y usted no sabe el daño tan terrible que se le hace a un niño de esos. Papá se va a trabajar, la mamá, y le pegó. Y ahí de que sus hermanos le van a andar y le quitaron, le mutilaron su edad de infancia cuando él tenía no tenía por qué asumir la irresponsabilidad de los padres. Si los padres se meten a tener hijos, pues que respondan los padres. Pero no podemos ponerle, que es que ya tiene 12 años, que tiene 14 y tiene que encargarse. No. Usted está mal parado como papá y como mamá. Si usted va a tener un chino, téngalo bien, o si no, no lo tenga. Porque usted no sabe la responsabilidad tan grande que Dios le dio. No le quite la infancia a ese niño o a esa niña, sobre todo con las niñas. Porque las niñas tenían 10, 12 años y les tocaba hacer el tetero de los otros, cambiarles los pañales, lavar la ropa, hacerles de cocinar. ¿Quién dijo eso? Para eso Dios diseñó algo que se llama ¿qué? Mamá. Y para eso Dios diseñó algo que se llama papá, que va a trabajar y va a proveer. Y si no puede proveer, pues no se meta de papá. Porque ¿para qué se mete de papá? Ay, es que estoy enamorado, es que estoy enseguecido, es que esa mujer me tiene loco, y llénense de chinitos. Y los chinitos llevan las consecuencias de la irresponsabilidad de los padres.
Así no es, hermano. Ser papá y ser mamá es: dedíquese a salvar a sus hijos. Dedíquese a salvarlos. Yo sé, todos nosotros vivimos en una sociedad que está desbaratada, que sufrió, pero para eso llegó el Señor Jesucristo, para darnos la luz de la palabra, y lo que hicimos mal, dejarlo hasta aquí, y de aquí en adelante caminar bien, y restituir, y reconstruir, y restaurar las nuevas familias que Dios nos dio, que a partir de ahora haya un cambio significativo, y lo que yo no podía hacer, de aquí en adelante lo hace. Así no importa que sea pasado el tiempo, pero voy a tratar de aprovechar los últimos tiempos de mi vida, haciendo el propósito de Dios, y cubriendo mi propósito como hombre, que es realmente ser un verdadero padre. ¿Está conmigo? No lo estoy regañando, es que yo hablo duro, me emociono y hablo duro. ¿Cuál es el propósito de los padres? Un hombre que camina sin su Padre Celestial es un hombre que tiene por padrastro al diablo, porque un hombre que camina con Dios tiene a Dios como padre y puede enseñarle a sus hijos a Dios el Padre. Pero un hombre que camina sin Dios, su padrastro es el diablo. Porque aquí no hay sino dos opciones: o Dios es su padre o su padrastro es el diablo. Usted verá cuál recibe. Yo le aconsejo a Dios, que es su verdadero padre. ¿Cuánto lo creen? Y es un padre espectacular, es un padre bueno. ¿Cuánto lo creen? Sin un padre en casa, las esposas acaban cuidando como las niñeras de sus esposos, porque muchos hombres no caminan con Dios. Y la mujer, en vez de tener un padre, un esposo, tiene otro chino más. Porque así se comportan los hombres que no entienden su propósito. Y en vez de criar, tiene 2 hijos, y en vez de criar 2 hijos, tiene que criar 3 chinos. Porque en vez de tener un hombre, un ejemplo, un hombre de visión, un hombre de propósito, tienes un niño grande. Gloria a Dios que aquí no sucede eso. Ustedes son unos hombres de propósito grandes y poderosos en Dios. ¿Cuánto lo crean? El Espíritu Santo solo puede vivir dentro de hijos adoptados de Dios. El Espíritu Santo no va a vivir dentro de gente que no quiera a Dios. Entonces, o usted está con Dios o está con ¿quién? Con el diablo. No hay otra opción. Y si su familia es una familia de propósito, usted se camina con Dios para que su familia vaya bien. Otro propósito es la fuente de recursos. Dios hizo al padre, hizo al hombre padre, y como Dios es fuente de recursos, asimismo el hombre padre es la fuente de recursos económicos para su familia. Debe asignarle, recuerde, todo hombre casado, levante la mano a los hombres casados. A ver, levante la mano y digan voz fuerte: yo. Bueno, los que no son casados pero que son rejuntados o alguna vaina que se cuesta todos los días con una mujer, levante su mano. Sí, no se haga loco. Diga, levante su mano conmigo, diga: yo, como hombre de mi casa, debo de asignar un recurso únicamente para mi esposa. Sí. ¿Qué logra una mujer que se queda en la casa, que hace el trabajo bien, que está pendiente de sus hijos, y como castigo entonces no tiene recursos? No es por ahí. Hombre, es un privilegio que su esposa se quede en casa, que levante bien a sus hijos. Premiela. Denle un buen recurso para ella, que se compre sus espejos, su latonería, su pintura, su polichado, todas esas vainas que yo ni sé qué es lo que tanto compran, ¿cierto? Pero que lo necesitan. Que ella pueda decir: voy a comprar un regalo, voy a hacer esto, voy a disponer para la otro. Prémiela, porque hoy en día esas mujeres no se consiguen a la vuelta de la esquina. Todas quieren estar por fuera y nadie quiere estar en la casa, porque los hombres les hemos pagado mal y no las hemos honrado. ¿Está conmigo? La primera provisión es la de su esposa y la segunda es la de sus hijos. La tercera de ahí para adelante. Se requiere humildad de la mujer también, el recibir el aporte del esposo, porque hay mujeres que: no, yo soy profesional, yo gano tanto, yo aquí puedo ganar. Sí, pero si usted tiene un hijo, hermana, dedíquele el tiempo a su hijo. Nadie va a cuidar a su hijo como lo puede hacer usted como mamá. Nadie. Usted lo puede meter en el colegio más costoso de Bogotá y puede tener inglés, puede ser bilingüe, trilingüe, cuatrilingüe, puede tener todas las habilidades, lo que usted quiera, pero no es igual al hijo que fue criado por mamá en casa. Jamás. El hijo que fue criado por mamá, la mamá está pendiente. Claro que si la mamá también entiende el propósito, porque la mamá se pone a ver novelas, pues no se hizo nada. Gloria a Dios. Diga eso sí. Entonces los varones tienen que regresar a Dios. ¿Por qué? Porque la paternidad
se aprende únicamente de Dios. Si yo regreso a Dios, voy a poder tener ese espíritu de paternidad y brindarlo en mi casa, porque así podrá mantener a sus mujeres. Si un hombre no tiene la paternidad de Dios, tiene mujeres y hijos huérfanos en su casa, porque usted la paternidad no la puede recibir sino únicamente de Dios. Por eso hay hombres que están en la casa, pero quiere que le diga una cosa, es como si nunca hubieran estado. Todos los días llega tempranito a la casa, todos los días está en la casa, pero un cero a la izquierda hace más que ese hombre. Porque nunca habla con sus hijos, nunca habla con su esposa. Al contrario, está viendo televisión y pasa por ahí y dice: ¡ay, cállese, chino! ¡Ah, escuchar las noticias! ¡Ah, estoy aquí entretenido, hombre! ¡Partido, hombre! ¡Ah, que Colombia está jugando y usted se mete ahí! No, claro que los de aquí no, los de aquí todos son una bendición, ¿cierto? Pero el padre que no está en casa interactuando con sus hijos, con su esposa, que le dedica el tiempo. Todo padre debe tener por lo menos unas 3 horas en su casa, para su casa, de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Estar con sus hijos, hablar con ellos: mi hijo, ¿cómo le fue? ¿Cómo se llama su amigo? Cuénteme qué hizo la tarea, muéstrame la tarea, qué es esto. Y hable con él, sepa quién es, y métase en el mundo de su hijo. Conéctese con su hijo, conéctese con su esposa. Sea presente, por favor, porque usted es un presente ausente. No, sea presente, entienda que ponga los pies sobre la casa suya, entienda que hay una gente ahí que depende de usted. ¿Quién es su amigo? Venga, cuénteme, deme el teléfono de su compañero. ¿Dónde están las cosas? ¿Cómo está haciendo las cosas? Pero no, el papá por allá, hermano, metido todo el tiempo en el trabajo, llega a la casa a seguir pensando en el trabajo. No, hermano, ubíquese, por favor, hombre de Dios. Ubíquese. No lleve el trabajo para su casa, ni lleve su casa ¿a dónde? Al trabajo. Usted está en el trabajo, concéntrese en el trabajo, pero hay tiempo para cada cosa. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Amén. Así de que, hermanos, el soporte y responsabilidad de proveer la alimentación es muy importante. Hay casos donde trabaja el esposo y trabaja la esposa, pero el mercado, cómprelo con la plata que trabaja el esposo, porque usted está cumpliendo su papel de proveedor. No deje que el mercado lo compre con la plata de la esposa. Si quiere la esposa que pague el televisor fino o qué sé yo, algunos lujos, pero lo básico, usted tiene que cumplir esa función de proveedor, porque así va a haber el orden de Dios en su casa. Que el mercado sea que usted lo pone. También hay otra función que es el ser protector. El protector no solamente es en la parte física, ¿sí?, de cuidar al niño. También hay una protección mental, que es la más importante. ¿Una protección qué? El padre tiene que cuidar qué está pensando su hijo. Por eso es importante saber cuál es el medio de su hijo, cuál es el ambiente, cuál es el sistema que rodea a su hijo. Mira, hay hijos de buenos hogares, de buenos padres, que se han perdido porque están en unos ambientes inadecuados, en ambientes donde no son correctos, y vienen y le meten a la mente del niño una cantidad de basura y veneno, y el papá ni enterado. Yo he visto esos casos, esos pan de todos los días. La protección del padre no solamente va en la parte física, bueno, el niño se raspó, lo que sea, bueno, vamos al hospital y se arregló, pero la protección de sus pensamientos, de su cultura, de su aprendizaje, de sus valores, de su ética, están a cargo del padre, y el padre debe cuidar de cómo piensa su hijo, porque eso es lo que va a hacer. La Biblia dice en Proverbios: cual tal es el pensamiento del hombre, tal es él. O sea, usted es el producto de lo que usted piensa. Entonces cuide qué piensa su esposa, y cuide qué piensa quién, sus hijos. La otra protección es la protección espiritual, muy importante. Debemos de cuidar como padres la relación de nuestra esposa y de nuestros hijos con Dios. ¿Cómo están con Dios? ¿Cómo están con el Señor? ¿Cómo está su vida espiritual? Hermano, a veces estamos pendientes del mercado. Gloria a Dios por eso. Eso está bien. Pero espiritualmente, ¿qué? Y claro, la mayoría de hombres no hacemos eso porque no somos ejemplo. Entonces, ¿cómo decirle a mi esposa: mi amor, ya hiciste tu devocional? Si yo llevo como 5 semanas que no lo hago. La ausencia de Dios en las vidas de su familia producen hogares llenos de tensión y catastróficos. Recuerde que usted es un maestro, ya hablamos del maestro, no vamos a seguir hablando de esto, pero también hablemos de que el padre imparte disciplina. La disciplina no solamente es castigo, diga conmigo, no solamente es castigo. La disciplina es un estilo de vida, diga conmigo, la disciplina es un estilo de vida.
Y usted tiene que enseñarle un estilo de vida disciplinado a sus hijos. Amén. El castigo es lo correctivo, pero la instrucción y la formación es lo preventivo. No sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo, y es muy importante. Si usted quiere no corregir a sus hijos, dedique a instruir y a enseñarlos en disciplina para que no tenga que corregir. Entonces, hermano, como no hacemos lo instructivo y lo ilustrativo, la enseñanza, entonces nos toca mantener castigando a nuestros hijos. Si usted quiere no castigar a sus hijos, que debería de ser lo ideal, dedíquese a instruir y a formar el carácter de ellos. Y hablamos, para terminar, que el padre, además de dedicarse a dar la disciplina, es el encargado de cultivar y mantener el amor. Lo más importante de un padre que va a quedar reflejado en la vida de la esposa y de los hijos son los sacrificios y las manifestaciones de amor. Usted puede hacer los otros 6 pasos anteriores, los otros 6 principios primero, pero si usted no enseña y manifiesta el amor, usted no va a tener un hogar con propósito. Porque lo más importante del propósito de la paternidad está basado en el amor. Cuando usted puede ver que hace sacrificios de amor, sus hijos ven que hizo un sacrificio de amor, ese hijo va a decir, mi papá es máximo. Cuando usted sacrifica cosas suyas por amor a su esposa va a decir, mi esposo es definitivamente muy hermoso. Así sea feíto como yo, no importa, hermano. Recuerde que para una mujer lo bonito no es la cara ni el cuerpo, sino lo que hay en donde. Una mujer no se conquista por la belleza, porque pues ella la tienen. Si una mujer tiene belleza, ¿para qué busca si ya la tiene? ¿Cierto? ¿Cierto, mujeres? Uy, aquí no me digan que se creen feas. ¿Cierto, mujeres, que ustedes son bellas? ¿Ustedes qué necesitan? La belleza interior. Un hombre que sea sacrificado, un hombre que todo lo fundamente en el amor, así sea el castigo, así sea lo más pequeño. Si usted lo fundamenta en el amor, usted hace sacrificios de amor, usted va a afianzar y afincar relaciones. Cuando usted castiga basado en el amor y no en la ira y en el odio, sería una venganza. Cuando usted castiga en el amor, usted afianca la relación con sus hijos. Cuando usted tiene un sacrificio basado en el amor con esa mujer, no va a querer separarse de usted, va a querer estar con usted. Y por eso Dios es amor y Dios es nuestro Padre. Y la mejor paternidad es la de Dios, porque Él no tiene amor, Él es la fuente de amor. Él no tiene, Él es amor. Y para yo poder tener amor para mi esposa y para mis hijos, tengo que pegarme a la fuente de amor que es Él. Y cada vez pedirle, Señor, que me dé amor. Y yo veo muchos hombres que les cuesta mucho trabajo dar amor, porque nunca lo recibieron, nunca lo tuvieron. Yo doy el testimonio de mi propia vida. Mi padre fue militar, estuvo en la guerra de Corea. Siempre tuvo cargos militares, tenía soldados, escuadrillas, soldados a su responsabilidad, era muy fuerte. Colgaba a los soldados de 2 metros de altura, le tenían miedo, le decían Tarzán, que el hombre tenía la mano multada en el ejército, con un puño los privaba de una vez, casi que los dejaba muertos. Una vez le dio un puño a un soldado y lo dejó 3 días inconsciente. Y yo era el hijo de él, el hijo mayor de los hombres. Imagínese el experimento tan maravilloso que tuvo mi padre conmigo. Yo recuerdo 2 años seguidos que me pegó todos los días, porque era la manera como ellos criaban antes. Me pegaba tanto que yo ya al último, cuando llegaba, pégueme a ver. Ya. No, ¿por qué le va a pegar? Yo no sé, pégueme, usted siempre me pega, pégueme, porque por algo me va a pegar. Mejor de una vez antes de irme a dormir, pégueme. Al último ya ni me dolía, hermano. No sé si es que yo iba creciendo y era más fuerte, o me acostumbré al dolor. Y yo duré muchos años con resentimiento con mi padre. Yo estoy en una relación de noviazgo con mi esposa, y le digo, yo trabajaba como conferencista de familias en la Asociación Colombiana de Prevención, con un equipo de profesionales, psicólogos, médicos, en fin. Y le digo a mi esposa, acompañe, éramos novios, ¿no? Yo para impresionarla, usted sabe que uno es todo, de novio es todo chicanero. Vamos, ¿por qué no me acompañas a uno de mis trabajos? Y yo quería impresionarla, y yo me mando una tremenda charla, y en un colegio ese muchacho lloraba, amor. Y después yo voy contento, y cuando llegamos a la casa le dije, ¿cómo te pareció la conferencia? Y mi esposa tiene un discipulado, un apostolado en la confrontación. Me dijo, muy linda, pero usted no lo vive en su casa. Maldado de agua fría. Quedé aburrido.
Y entonces, claro, usted sabe que uno comienza con disculpas. No, lo que pasa es que mi familia es diferente, porque es que allá no se vive eso, no sé qué, yo no... Y comienzo, y Dios la comienza a usar para irme confrontando hasta que llega un momento en que yo siento que estaba muy resentido con mi papá y con mi mamá, especialmente con mi padre. Bueno, con ambos. Mi mamá también me pegaba con una manguera. Ya tenía la manguera a rociar el jardín y cada vez la rompía y me daba, y esa vaina, ella no tenía fuerza, pero eso sí que dolía. Ese caucho dolía durísimo. Recuerdo tanto que una vez mi madre me quiso pegar y yo dije, yo ya no me voy a dejar pegar de mi mamá, y comencé a correr y había un ladrillo ahí, me tropiezo con el ladrillo y ¡pum! Caigo allá aterrorizado. Y mi mamá me dijo, sigue, castigo de Dios, mijito, castigo de Dios. Y ya, sobándome las rodillas, todo pelado. Y como a los 2 meses mi mamá me fue a llevar el desayuno y se tropezó con un zapato y se cayó. Yo me paré, sí, mamá, castigo de Dios, castigo de Dios. Pero Dios usó a mi esposa y comienza a confrontar, y yo comienzo a sacar excusas y ella a decirme, no, si tú hablas algo tienes que vivirlo. Y cuando yo siento un nudo en la garganta, hermano, y yo me encuentro ante ese dolor que aparentemente estaba escondido, y yo no quería llorar porque era mi novia y no quería era impresionarla, y al contrario ya me estaba ahí, tal vez Dios la estaba usando. Digo, Señor, esos medios que tú usas son maravillosos. En el momento que uno menos quiere, salí corriendo, hermanos. Ella vivía en un edificio de 10 pisos. Yo subía por esas escaleras porque quería gritar del dolor. Y allá detrás, y no se quedaba atrás. Hasta que comencé a llorar y saqué todo ese dolor que había ahí. Dios comenzó un proceso de sanidad. A los 28 años fui con mi padre a llevar a una hermana a Cartagena a estudiar. Y le dije que me contara la vida de él. Y él me contó su vida. No pasaron 5 minutos cuando comencé a llorar, de ver la vida tan dura que él había vivido. Y ese día sellé el perdón con él de tal manera que hoy lo admiro. Y es un ejemplo para mí, es mi reto. Y digo, Señor, si este hombre con todas las dificultades que tuvo en su vida llegó a hacer estas cosas, yo hoy en día no le llego a los tobillos. Le digo, Señor, dame la fuerza para por lo menos llegarle a las rodillas a este hombre. Hermanos, lo perdoné y he recibido la paternidad de Dios para poder amar a mi esposa y amar a mis hijos. Para mí no era fácil amar a la familia, no era fácil dar un abrazo. Ahora, hermano, parezco un oso de peluche abrazando a todo el mundo. Ya me nace, hermano. A veces abrazo al hombre, los hombres y hacen como, uy, ¿por qué me abraza, pastor? Sí, pero yo lo entiendo porque yo lo viví. En mi casa nunca existía la palabra te quiero, te amo, nada de esas cosas. Pero el hombre fue diseñado por Dios y como padre para sembrar el amor en la casa, porque eso es lo que va a hacer que realmente la familia se una, el sacrificio de amor que tú tienes como hombre. Ese es el sello. Una esposa sabe cuando usted se sacrifica y lo entrega todo. Muchas veces yo he tenido que sacrificarme y entregarlo todo y decir, mi amor, toma, no importa, paga tus cosas, paga tu universidad, paga tu semestre. Y la mujer entiende eso y valora. Créame, puede pasarle el fitness, el tipo allá, el Mr. T, lo que quiera, ahí al lado de ella, y no va a querer cambiar su corazón, porque el corazón de ese hombre ya lo entregó todo por ella. Y lo mismo pasa con los hijos. Cuando un hombre le entrega ese cariño y ese amor a los hijos forman unas relaciones tan fuertes que no quieren ir de la casa, o si se van de la casa van a estar pendientes de querer volver a llamar a la casa. Y a mí me da tristeza ver padres que tienen 70 años, 80 años y están en un ancianato, porque no aprendieron a sembrar amor, porque no recibieron amor y porque el amor de Dios nunca llegó a su vida. Pero hoy es una oportunidad para decirle a los hombres que estamos aquí, a los que somos padres y vamos a ser padres, que si generamos ese amor en nuestra familia y en nuestros hijos, un amor real, créame que nuestra sociedad va a ser mejor, nuestros hijos van a ser mejores, nuestras esposas van a ser mejores. Colombia va a cambiar con hogares. Colombia cambia con hogares fundamentados, estables, sólidos. Colombia no va a cambiar, hermano, con gobierno. El gobierno cada vez va a ser peor. No espere nada de un gobierno, no espere nada de los políticos, no espere nada de ellos. Espere lo que usted puede construir en su casa. Recuerde que ser padre es el
es el que da la paternidad, el comienzo de una nueva generación. Recuerda que ser padre es el que marca un nuevo destino a sus generaciones. Dios te llamó a este lugar para que marcaras un destino maravilloso con tus hijos, con tus nietos, con toda la generación que viene para ahí. Si antes fue una destrucción para tu vida, si antes tu hogar fue caótico como padre, párate hoy y dígale al Señor: yo voy a generar un cambio poderoso en mis generaciones, y mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, todas esas generaciones van a ser bendecidas porque he conocido el poderoso amor de Dios en mi vida y la paternidad maravillosa que Dios da en mi corazón. Si usted hace eso, va a haber cambios significativos. Su propia vida va a cambiar. Usted mismo va a recibir las bendiciones de ser un padre entregado. Usted no va a morir viejo solo en un ancianato. Usted va a morir lleno de nietos, lleno de gente que lo va a querer, que le va a querer un abrazo, que van a quererlo escuchar, porque usted fue el instrumento de Dios para bendecir y marcar el destino de esa nueva generación. Dios quiere hoy hombres de corazón sincero, hombres de verdad, hombres sinceros que estén dispuestos a entregarlo todo, a decirle: Señor, quiero hacer bien la tarea. Si soy un hombre y me llamaste a tener el propósito de ser padre, quiero hacer bien la tarea de padre. Ayúdame a ser el mejor padre, Dios. Ayúdame a ser el mejor padre, primero de mi esposa y luego de mis hijos, porque Dios necesita una generación diferente. Dios no quiere hombres que estén por allá viendo televisión apartados. Dios no quiere hombres que estén desapercibidos. Dios no quiere hombres que estén desubicados en la vida. Dios quiere hombres que estén bien puestos en su casa y que sean ejemplos ahí y que sean admiración. Y si no eres padre, Dios te va a colocar gente para que le impartas esa paternidad. Yo he tenido que ser padre de otras personas y me da gusto, me da gozo y alegría saber que alguien no cumplió la función de padre, pero que de una manera estamos acá y esa persona se ha levantado, se ha construido, se ha reedificado. Dios ha hecho cosas importantes. Eso es una alegría, eso es un gozo maravilloso. Necesitamos una generación que deje de ser huérfana, porque los padres están distraídos. Nuestra sociedad está llorando hombres que por favor tomen su lugar. Cada vez que yo veo un joven en la droga, un joven rebelde, una niña desubicada, le digo: Señor, danos la oportunidad de hacer algo por esta generación. Ubica el corazón de estos hombres, que se centren donde deben de estar, que hagan bien su función. Necesitamos padres que tengan hijos propios, pero necesitamos padres que tengan hijos que, aunque no sean propios, les dé la cobertura de sus brazos, porque muchos hijos están solos, necesitando tener una figura de un padre para que puedan, por esa figura de ese padre, ver a Dios. Porque la manera de que alguien pueda ver a Dios es a través de la figura de una verdadera paternidad. Dios quiere cambiar una sociedad real que quiera decirle: Señor, necesitamos influenciar realmente en mis generaciones, aún en los vecinos, aún en la gente que está cerca. Quizás no tengas sino un hijo, pero Dios te puede rodear de 20, 30 personas más, donde puedas darle esa cobertura. Yo no sé por qué el diablo ataca tanto a los hombres. Usted va a ver el liderazgo de una iglesia y casi todas son mujeres. Muy pocos hombres entienden el propósito de Dios, pero es a través del hombre que viene la restauración total de la vida de una persona, porque Él es la imagen de Dios Padre, y cada padre tiene que reflejar en cada persona la imagen de Dios Padre. Y este versículo que leímos al principio le decía al discípulo a Jesús: muéstranos al Padre. En otras palabras, estoy diciendo: no he podido ver a Dios porque mi padre nunca me mostró quién era Él como padre. Mi padre no me mostró quién era Él. No tuve un padre. Quizás usted es un papá que no sabe cómo actuar como padre porque nunca tuvo un padre, pero hoy Dios te invita a que lo recibas como el padre de tu vida. Y dígale: Señor, yo no tuve papá, no sé qué hace un papá con un hijo, pero hoy quiero decirte que de aquí en adelante tú eres mi papá, y tú me vas a enseñar a ser el papá de mis hijos, de mi esposa, y aún no importa el que llegue alrededor mío, dale ese abrazo del Padre que lo necesita. Señor, en esta tarde te quiero dar gracias. Quiero bendecir, Señor, a cada padre que se encuentra aquí con una gracia especial y una unción especial,
de entender lo que significa realmente el propósito de nosotros ser hombres y ser padres, de poder comprender la responsabilidad tan inmensa que hay cuando nos has delegado unos hijos, una esposa y aún gente que no es de la familia pero que está cerca nuestro, y que a través de nuestra vida podemos reconstruir. El hombre siempre ha sido señalado como el violador, como el maltratador, como el grosero, como el abusador, como el aprovechado. Y muy pocas veces hemos visto a la imagen de ese verdadero hombre que tú proyectaste, de ser tierno, cariñoso, amoroso, protector, cuidador. Señor, permítenos que podamos entender el verdadero propósito de nuestras vidas por la cual tú nos creaste, para asumir la responsabilidad que tenemos hoy. Perdónanos, Señor, perdóname, Señor, porque muchas veces fui irresponsable y no asumí mi rol, mi llamado, mi propósito. Pero hoy quiero, Señor, acercarme a ti y recibirte como mi verdadero Padre.